Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa una vez más, Padre Santo, trayéndote, Señor, las alabanzas, Señor, de nuestro corazón, Padre Santo, para glorificar tu nombre, Padre Santo, y que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están presentes ya aquí en tu casa, Señor. Y pedimos, Señor, que todo el que viene en camino, Señor, que lo guarde, lo cuide y lo protejas, Padre Santo. Ponemos este servicio, Señor, a tu disposición, Padre Santo, y que las alabanzas, Señor, sean para alabarte, Señor, glorificarte, Señor, con nuestra boca, con nuestro corazón, Señor, porque tú te mereces, Señor, todo, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, y también la palabra que trae nuestro pastor, Señor, que podamos recibirla, Señor, y practicarla también, Padre Santo. Así que tenemos que ser como oidores y hacedores también, Señor, para que nos ayudes, que el Espíritu Santo, Señor, poder abrir nuestra boca, Señor, discipular, Señor, hablar de la grandeza, las maravillas que tú haces con tus hijos, Señor, y especialmente, Señor, porque nos das la salvación también, Señor, la fe, Señor, en quien creemos y en quien confiamos, que eres tú el proveedor de todo, Señor, aún de la vida, de nuestras sanidades, Padre Santo, de nuestras despensas que nos faltan en nuestras casas, Señor, de nuestros cuerpos que nos cuidas, Padre Santo, de los trabajos, Señor, que nos ayudas también, Señor, a tener gracias, Señor, con cada uno de nuestros jefes, Padre bendito. Te damos la gracia y la honra, para así la alabanza para ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, Heavenly Father, gracias por esta tarde. thank you for the afternoon. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio nuestro. Thank you because we know you're among us. Gracias por este lugar que tú has provisto. Thank you for the place you have provided. Te pido, Señor, que nos hables a través de tu Santo Espíritu. We pray that you speak to us through your Holy Spirit. Que esta palabra, Señor, que vamos a compartir, que sea para nuestra bendición. That this word we're going to be sharing will be a blessing. Que podamos entenderla. You can come to understand. Que podamos comprenderla en nuestra vida. That you can understand it in your life. Pero también que podamos aplicarla. That we can apply it as well. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra de transformación en nuestra vida. We pray that your Holy Spirit will do the work of transformation in our life. Gracias. Thank you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito. Tito es un libro muy pequeñito, solamente tiene 3 capítulos. La carta para Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. A small book, Titus, chapter 1, verses 15 to 16. Sí, 15 and 16. Ok, solamente vamos a leer 2 versículos. Es un pasaje bastante, de repente, conocido, pero vamos a revisarlo ahora. Very well-known passage that we'll be sharing today. Ok, versículo 15. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their mind and consciences are corrupted. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. They claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Oh, wow, esto es bastante interesante. Interesting. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta And the apostle is writing this letter, y se le está escribiendo justamente a un pastor joven que se llama Tito. and he's writing it to a young pastor whose name is Titus. Ok, vamos a hablar un poquito de Tito, bastante corto, no es su biografía completa, pero algunos datos interesantes. And not his full biography, but some short facts. Tito es un joven pastor. Titus is a young pastor, Ha sido ordenado al ministerio por el apóstol Pablo. ordained by Paul. Su nombre nos dice bastante. His name says a lot. Ahora, de repente para nosotros en nuestro idioma, Tito es un nombre corto y con poco significado. And for our language, it may sound like a short name with no meaning. Pero su nombre es latín y justamente tiene origen griego también, pero en los dos casos significa alguien con título. And his name is in Latin, and it's very short in Greek, and in Latin it means someone with a title.
O sea, lo que parece un nombre cortito que de repente en inglés o en español no tiene mucho impacto, And although it sounds like a short name in English and Spanish, pero sin embargo para los latinos y los griegos de la época era un nombre muy importante. yet for the Latins and the Greek at the time period, it was a very important name. Hubieron emperadores que llevaban ese nombre There were emperors with that name, y recuerdo que hace algunos años, bueno, algunos digo hace como 40 años, había un presidente también en la región que también llevaba ese nombre. and I recall from a couple of decades ago, a president of the region also had that name. Ahora, ¿por qué digo esto del nombre? So why do I speak about the name? Normalmente los nombres representaban mucho en las personas. Name was representative of many things in the person. O sea, se lo voy a decir algo más sencillo. A nadie en su imaginación se le iba a ocurrir ponerle a un esclavo el nombre Tito. And no one in their mind would have named a slave as Titus, No, generalmente el nombre representaba mucho en la persona, because generally a name meant a lot for a person, ya sea por su aspecto físico al nacer, either for the physical aspect o de repente por la historia o el antecedente de los padres. or the history or the past background of parents. Ok, entonces Tito por lo menos podemos saber que era una persona que ya traía cierta historia ya desde su nombre. So we knew Titus had a name from his name alone. En el versículo 5 del capítulo 1 de la epístola de Tito, el apóstol Pablo nos desliza muy sutilmente el carácter firme de Tito. And on the chapter 1, verse 5, we see the strong character from the Apostle Paul describing Titus. Y lo que está haciendo es decirle, Tito, te mando esta carta para que tú pongas orden. And Paul is telling Titus, he's sending this letter to put on order. Pero esto no es casual, porque en versículos anteriores, al principio, cuando Pablo le está saludando a Tito, So this is not an accident, because a couple of chapters ago, when Paul is saying hi to Titus, el apóstol Pablo se está dirigiendo a Tito como su hijo otra vez. Paul greets him like a son. Pero ustedes dirán, bueno, el apóstol Pablo creo que llamaba hijos a todos. But you may think Paul would call everyone his son. No, generalmente era bastante reservado, pero solamente a 2 jóvenes les llamó hijos. And he generally was very reserved, but only 2 young adults that he called his children. Uno de ellos fue Timoteo. One was Timothy. Pero en Timoteo lo que se hace notar es que Pablo le llama hijo más que todo por el respeto que tenía a su madre y a su abuela. That we notice that Timothy was called a son because of the respect that Paul had towards his mother and grandmother, Y por la vocación ministerial que presentaba Timoteo. and for the vocational ministry that Timothy was displaying. Pero en este caso a Tito no le menciona a sus padres. But this time around, Titus was not mentioned by his parents. Pero Pablo se relaciona con Tito a través del carácter. But Paul identifies with Titus because of his character. Porque cuando le saluda, le está diciendo mi hijo verdadero. As he relates to him when he greets, he says, "My true son." Cuando revisé esa palabra verdadero, de qué origen tenía en la palabra original griega, And as I look for the word truly in Greek, en realidad lo que está diciendo es mi hijo genético, es mi hijo legal. he calls him as my genetic or legal son. Ok, entonces ahora podemos entender que Tito tiene el ADN espiritual del apóstol Pablo. So that we can come to understand that Titus had Paul's spiritual DNA, Ok, carácter, character, doctrina, doctrine, vocación ministerial. and vocational ministry. Entonces el apóstol está diciendo mi hijo verdadero, o sea, el que está llevando realmente todo mi ADN. And what Paul is saying is my true son, the one who's carrying all my DNA. Y también de Tito podemos ver algo interesante. En los versículos posteriores notamos que Tito es una persona muy diplomática a la hora de trabajar los conflictos en la iglesia. And then later on we found that Titus was a very diplomatic person that's able to work things well at church. Y también presenta mucha prudencia, o sea, controla aparentemente sus emociones, inclusive en los momentos de mayor conflicto. And looks like he is carrying a lot of prudence and being able to wisely make decisions in times of conflict. Ok, un poquito acerca del lugar donde está Tito. And to speak a little about the place where Titus is.
El lugar es una isla que actualmente es una isla pequeña para nosotros, pero en realidad en la época era muy importante, la isla de Creta. And we see that Titus was in the island that was the island called Crete in the Mediterranean. Ahora, para nosotros no significa mucho este nombre o esta isla, This isle may not mean much to us, pero para la época ya tenía mucha historia. but for its time period, it already held history. Ahora, el apóstol le está diciendo, Tito, quiero que hagas un gran trabajo en esa isla. Tiene que él hacer un trabajo de ordenación ministerial. And Paul is telling him, please do the work of the ministry in that island. O sea, lo que tiene que hacer es nombrar a sucesores o nombrar a representantes en el ministerio. What he's asking is to name accessories or ministries in that area. Es una labor difícil Difficult, porque usualmente eso lo hacía solamente el apóstol Pablo. Ahora se lo está encomendando a Tito también. because traditionally Paul only would do it, but now Titus was in charge of it. Pero lo interesante es la zona donde está. But it's interesting to see the area. Esta zona es un área con una fama un poco rara. And this area had a weird or a difficult background. En el versículo 12 del capítulo 1, el apóstol Pablo está diciendo que sus propios poetas, o sea, uno de sus propios poetas, les está llamando a los habitantes de Creta, les está llamando siempre mentirosos. And the apostle Paul in chapter 1 verses 12 calls that the people there in Crete or their own people are calling themselves always liars, Malas bestias. evil broods, Y le está diciendo glotones perezosos. and lazy gluttons. Ok, me da vergüenza, vamos a comer después. And it gives me shame because we're about to eat after this. Yo no sé cómo voy a hacer para agarrar esta comida después que el apóstol Pablo está criticando a los glotones perezosos. And I don't know how I'll be able to eat in peace knowing that the apostle is calling us lazy gluttons. Ok, pero bueno, vamos a pensar de que no fue para nosotros. But let's go ahead and think it's not for us. Lo que me interesó fue quién fue este poeta. What I'm interested in is who was this poet? No lo tengo en nombre, quién es el nombre, pero este era un filósofo de la época que justamente hizo una de las paradojas más famosas hasta el día de hoy. And although I don't have his name, he was a well-known poet at the time period. To this day, we know some of his poems. Ok, se estudia en filosofía, recuerdo que es una de las clases fundamentales en filosofía que se trata de las contradicciones y este poeta justamente es el maestro de las contradicciones. And as a philosopher, he's well known throughout history, and he's wrote about contradictions, and he's very well known for it. Entonces ya podemos imaginarnos que Creta es un país o es un lugar, es un área donde la filosofía está muy avanzada. We can learn from this that Crete had an area of great philosophy growth. Ahora, no sé por qué siempre la filosofía está ligada al alcohol, a la comida y a la vagancia, pero bueno, así es la vida. But I'm not sure why philosophy had to be linked to alcohol, laziness, and to a life that's too relaxed. Drunkenness. Pero también en esta isla tenemos influencia del judaísmo. But in this island, we also have Jewish influence. Ahora, el judaísmo, no crean ustedes que llegó en la mejor de sus versiones. And Judaism didn't approach in its best version. Uno esperaría realmente, bueno, qué lindo que los judíos están predicando el evangelio. And you may think, well, beautiful that the Jews are preaching the gospel. No, en realidad lo que ellos estaban haciendo era llevar a una especie de segunda cultura donde ponían restricciones a ciertas cosas que para ellos les parecía que tenían que guardar. And the truth was that the Jews were taking certain traditions that put more restrictions than sharing the gospel. O sea, no llegó el judaísmo como fe, llegó el judaísmo como tradición.
So in other words, Judaism didn't arrive as a faith practice, it arrived as a tradition practice. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? You may think, what's the difference? Yo les voy a decir cuál es la diferencia que yo he vivido y que yo he visto. And I'll share the difference that I've seen and lived. En Latinoamérica somos muy católicos. Latin America, we are very Catholic. Hace 50 años más o menos, era más del 95% creo de los habitantes eran católicos romanos. And 50 years ago, more than 95% of the people were Catholic. Ahora, era tan fuerte esta presencia que la gente decía exactamente así: yo soy católico apostólico romano. And it was so strong to be that identification that people would say, I am Catholic, a Roman Catholic. Okay, católico, apostólico y romano, así decían directamente. And they would identify directly like that. Ahora, el bautismo era obligatorio, Baptism was mandatory, entonces prácticamente toda la región era católico por defecto. and the entire region was Catholic by defect. Pero los niveles de criminalidad, de abuso y de adicción eran altísimos. And the levels of addiction, abuse, and other vices were pretty high. Y la pobreza también estaba en niveles altísimos. And also poverty was in high levels. Entonces podemos darnos cuenta que la fe en este caso no estaba haciendo efecto, pero sí la tradición era muy fuerte. And we see that tradition was not, was more important than faith was. Ok, ¿cuál era el trabajo que le correspondía hacer a Tito? So what was the job that Titus had? Lo que el Señor le está pidiendo, o mejor dicho, lo que el apóstol Pablo le está pidiendo es algo bastante concreto, pero que tiene también, vamos a decir así, muchos detalles que no los vemos. And we see a lot of details that we don't necessarily see the details of. En el versículo 13 y 14, lo que les está diciendo básicamente es que Tito tiene que cumplir con dos trabajos fundamentales. In verse 13 and 14, we see a lot of fundamental tasks that Titus needs to complete. Ok, capítulo 1, versículo 13 dice: y es la verdad, por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. O sea, les está pidiendo que Tito les reprenda con severidad para que la iglesia sea sana en la fe. So here on chapter 1 verse 13 it says, this saying is true. Therefore rebuke them sharply so they will be sound in the faith. Okay, entonces Tito tiene que cumplir una labor correctiva, tiene que corregir lo que ellos están recibiendo como doctrina falsa. So then Titus has to come and actually fix those false doctrines that we have. Okay, esa es la primera labor. So that's the first task. La segunda labor es un poco más difícil. But the second task is more difficult. Dice, y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. And verse 14, and we pay no attention to Jewish myth or to the merely human commands of those who reject the truth. O sea, lo que le está pidiendo el apóstol Pablo es que tienen que desestimar, tienen que rechazar creencias culturales. So saying rebuking or just really pay attention to their cultural backgrounds. Esa es la parte más difícil, cuando uno tiene que rechazar sus creencias culturales. And that is the most difficult part, is to really put aside your cultural differences. Porque uno probablemente dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Eso lo han hecho mis padres, lo han hecho mis abuelos, y yo creo que también es una forma de adorar a Dios. And you may think, well, why is something wrong like that? And my parents, my grandparents, I'm doing it. El problema es que esas tradiciones se convierten en un obstáculo para tener una buena relación con Dios. And the problem is the traditions become an obstacle to follow Christ. Porque justamente de las tradiciones es que nosotros dividimos al mundo, a las personas como yo o a las personas diferentes a mí. Because through traditions is how we break down different people. People like us and people not like us. Y eso es justamente lo que corre el riesgo de generar lo que se llama la segregación posteriormente. And that's what creates segregation later on.
Y el apóstol Pablo le está diciendo, deshazte de eso. La iglesia no tiene por qué estar arrastrando ningún tipo de separación. And Paul is saying, well, get rid of it. The church should not be dragging on any type of separation with the church. No podemos estar poniendo condiciones culturales para poder ser salvos. La salvación no tiene un antecedente cultural. And we shouldn't be putting any sorts of conditions for salvation. It doesn't have a traditional background. Judíos, Jews, griegos, Greeks, romanos Romans, y todos son bienvenidos a la iglesia. everyone is welcome to church. No tenemos por qué crear mesas diferentes. We shouldn't be creating different tables No tenemos por qué estar separando a las personas de acuerdo a sus comidas. or separating people per their food. Y digo esto porque para los judíos de la época las comidas eran muy diferentes a las comidas de los otros y en la iglesia había esa separación. And within the church, we explain this because the Jews were very different in their food traditions, and there was separation within that time Ahora, period. esa es solamente una pequeña parte de todas las muchas otras que ellos tenían para separar a las personas. And that is just one of the many ways in which they were segregating. Y ahora lo que quiero dejarles es solamente la meta que le está poniendo el apóstol Pablo y es lo que yo quisiera que nosotros prestemos atención. And what I do want to share is the goal that Apostle had. Todo esto, ¿cuál es el objetivo que le pone el apóstol Pablo a Tito? Y yo pienso que también nos corresponde a nosotros esto. And what is the entire purpose of Titus with Paul? Ok, ya no está el apóstol Pablo. So Paul is not here anymore. Tito no está aquí. Titus is not here anymore. Pero tenemos al Espíritu Santo. But we have the Holy Spirit here. Tenemos la palabra de Dios. And we have the Word of God. Tenemos la instrucción. We have the instruction at Entonces the end. está muy sencillo el asunto. Solamente tenemos que entenderlo y dejar que el Señor haga la obra. Very simple and letting the Lord work. ¿Cuál es el objetivo de separar esta doctrina falsa y estas tradiciones, de separarlas de nuestra vida? ¿Para qué tenemos que hacerlo? So why is the point of separating doctrines, false doctrines? Ok, no estoy hablando del por qué, estoy hablando del para qué. I'm not saying what for, but for what. Ok, ¿cuál es el objetivo? So what is the objective? ¿Cuál es la meta? Nuestra meta es bien sencilla. Primeramente, conciencia limpia. Our first goal is very simple. Clear Mire. conscience. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, When we come to know Christ, cuando nosotros nos arrodillamos frente al Señor when we come and bow in front of the Lord, y hacemos una oración honesta a true, honest prayer y le pedimos perdón a Dios, with forgiveness, tenemos que creerle que Él nos perdona, you have to believe that God forgives. porque para eso están las Escrituras que justamente nos está diciendo eso, que el Señor sí nos perdona nuestros pecados. Because the scriptures are there to show us that truly God forgives us. Y también tenemos que entender que el Señor hace una obra de cambio en nuestra vida. And that the Lord does a change of work in our life. Pero si nosotros no creemos o no entendemos esto, But if we don't believe and if we don't see it, vamos a estar siempre buscando algo más, vamos a estar buscando los extras. we're going to be seeking for else. Es como que no vamos a estar tranquilos y queremos algo más, algo extra. And it's like we want something extra, something else. Y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor dice, si tú ya recibiste el perdón, The Lord doesn't want that because He says if you had already been forgiven, si el Señor ya te perdonó, if the Lord has forgiven lo you, único que tienes que hacer es algo bien sencillo. the only thing you have to do, Y el Señor Jesús dijo eso, and the Lord Jesus Christ said, vete y no peques más. go and don't sin anymore. ¿Ok? Eso es todo, nada más, es lo único que tenemos que hacer. That's the only thing we need to do. Entonces eso comienza, o mejor dicho, todo este cambio que está haciendo el apóstol Pablo es para que tengamos una conciencia limpia. And all the change that the Apostle Paul has done this is so that we can have a clean conscience. Segundo, es para que nosotros tengamos la voluntad, o mejor dicho, para que tengamos la facilidad, ¿no?, de aprender a obedecer la voluntad de Dios. And the second thing is to have the ability to learn and listen to God's will. Ahora, esto para algunos puede ser difícil. To some, this may be difficult. Y se los voy a más o menos a poner en una ilustración. And I'll give you an image. Cuando un niño quiere aprender a nadar, When the kid wants to learn how to swim, es bien sencillo. very simple. Se le pone al agua, You put him in the water, le ponen una tablita you put on a waterboard, y simplemente se le dice mueve los pies. and tell him, I'll move your feet. Probablemente dentro de un par de horas ese niño va a estar nadando. And in a couple hours, the kid can learn how to swim.
y de repente una semana después entra al agua y es como que toda su vida sabía nadar. And this, a couple of weeks later, they can go into the water and it's like they always knew how to do it. Yo he visto niños de tal vez 2 años, ni caminaban tan bien, pero nadaban muy fácilmente. And I've seen kids from 2 years old that may not have known how to walk too well, but they knew how to swim really well. Porque sale algo instintivo, algo nato. It's almost something instinctive. Pero cuando uno es adulto, el tema es muy complicado. But as someone is an adult, it becomes harder. Esto se los cuento, bueno, esto es privado, pero yo pienso que no se va a enojar. It's private, but I don't think they'll get angry. Un amigo estaba tomando clases de natación más o menos ya en sus 40s. I had a friend who was taking their swimming lessons at the age of 40 or so. Y yo le dije, oye, qué interesante que a esta edad has decidido entrar a esta actividad, me parece fantástico. And I mentioned to him, it is great for you to be learning how to do that now. Y él me dice, mira, en realidad no es que yo quiera nadar. And he said, truth is, it's not that I don't want to know how to swim. Entonces, ¿por qué estás entrando a las clases? So then I asked, why are you? And Okay. took the class. Lo que pasa es que me voy a casar. He said, well, I'm going to get married. Y a mi novia se le ha ocurrido comprar un tour en un lugar y ella quiere entrar a la piscina. And my girlfriend has decided to buy a tour in this city that has a pool. Y yo no sé nadar. And I don't know how to swim. Y yo no sé qué voy a hacer en el agua. And I'm not sure if I'm going to do it in water. El pobre ya estaba más de un mes tratando de aprender a nadar. And he had been going to his classes for a month or so learning. Honestamente no sé si aprendió, And I'm not sure if he ever learned. pero no es tan sencillo. But it's not that simple. Porque nos cuesta, ya nuestra mente como que dice ¿para qué? ¿Por qué? Es difícil, es imposible. Because our mindset says, why? What do I have to do it now? And for what? And our mindset changes, doesn't want it. Y eso es justamente lo que hace el Espíritu Santo. But that's what the Holy Spirit No does. solamente limpia nuestra mente, Not only does He clean our mind, sino que también nos muestra que obedecer a Dios no es tan complicado. but He shows us that obeying God is not difficult. Pero el apóstol también dice algo interesante en este pasaje que hemos leído previamente. But the apostle says something interesting that we have read. Y es de la misma manera que el Señor limpia nuestra mente, In the same way that the Lord cleans our mind, de la misma manera que el Señor nos enseña que obedecer no es tan complicado, and the same way that the Lord teaches us that it's not that difficult to obey, nuestra vida también comienza a mostrar ese cambio. our life also shows the change. Y eso es justamente un testimonio limpio. And that is a clean testimony. Y esa es la parte que evidencia que uno está conociendo el poder de Dios. And that is evidence that one gets to know the power of God. Yo le doy gracias a Dios porque esta palabra probablemente sea muy sencilla, muy fácil. And this word may be simple, Pero yo quiero que sepan ustedes que esto es la clave justamente de nuestro éxito en la vida. but this is the key to the success in our life. Cambiar nuestra percepción de las cosas no es fácil. To change our perspective of things is not easy. Pero cuando el Señor limpia primeramente tu mente, But when the Lord cleans your mind, ¿ok? Que es la primera parte, cuando uno se entrega genuinamente al Señor, el Señor limpia tu mente. because it's that first step of being fully delivered to the Lord. Y luego cuando tú aprendes, cuando tú sabes que hacer la voluntad de Dios no es difícil, When you come to understand that doing God's will is not that hard, te vas a dar cuenta que hacer la voluntad de Dios, y esto lleva también a un buen testimonio que es evidente, que es fácil de ver. and this takes you on to the next step of seeing a very evident testimony. Y yo estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. And I will be sure that the Lord will do great things in you. Ok, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Let's stand as we pray. Vamos a decirle, Señor, esta palabra está muy fácil. We can say, Lord, this word is very easy. Yo pienso que no es nada complicado. I don't think it's anything hard. Entonces comencemos. So let's start. ¿Qué pasa, Señor, si comienzas a limpiar mi mente? What happens, Lord, when you start cleaning my mind? Ya no quiero estar cargando cosas en mi vida. I don't want to be carrying things. ¿Ok? No quiero estar llevando historias, no quiero estar llevando experiencias que probablemente me han hecho mucho daño. I don't want to be carrying on to stuff or experiences that have somewhat hurt me. Quiero comenzar a vivir una nueva vida. I want to learn to live a new life. No creo que sea muy tarde. I don't think it'll be too late. Todavía puedo hacer algunas cosas. I can do some things, Y yo sé que tú puedes hacer muchas cosas en mí. and I know you can do many other things in me. Vamos a orar. Let's pray.
Padre Santo, Dear Lord, gracias, Padre. thank you, Father. Gracias, Señor, por esta linda carta, Señor, que dejó el apóstol para Tito y también para nosotros. Thank you, Lord, because of this letter that the apostle left for Titus and for us. Señor, sabemos que todavía hay mucho por hacer. We know, Lord, that there's more to do. Necesitamos limpiar nuestra vida. We need to clean our lives. Necesitamos, Señor, entender que sin tu ayuda esto es imposible. We need to come and understand that without your help, this is impossible. Tenemos experiencias, We have experiences. tenemos golpes, We have hurts tenemos marcas que la vida nos ha dejado. or marks from our life. Pero, Señor, sabemos que tú puedes limpiar todo esto. But we know, Lord, that you have Te pido, Padre Santo, que tú toques nuestro corazón en este momento, clean everything, and we ask that you touch our hearts, nuestras emociones, emotions, toques nuestra mente, our mind, nuestro intelecto, our intellect, toques nuestra vida, our life, nuestro testimonio. testimony. Señor, que ese sea un momento, Padre Santo, que podamos ofrecerlo todo esto para ti. That we can come and offer it all to you. Sabemos que tú puedes hacer las cosas We grandes. know you can do all the great things. Sabemos que nuestras metas son muy buenas, We know that our goals are pretty pero good, las tuyas son that mejores. yours are better. Nuestros esfuerzos pueden ser buenos, Our efforts can be good, pero los tuyos van más allá de nuestra capacidad. but yours go beyond our capacity. Nuestros sueños son grandes, Our dreams are big, pero los tuyos son mucho más. but yours are bigger. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ahora te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu toque, Señor, en este momento nuestras vidas. We pray, Lord, that the Holy Spirit will touch our lives. Gracias. Thank you. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus, Amén. amen. Dios le bendiga a todos. God bless you. Padre bendito, vamos a orar ahorita por las ofrendas y los diezmos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, que tu pueblo trajo. Señor, bendícela grandemente, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo, que dan, Señor, con amor, Señor, sabiendo que el dinero, Señor, va para tu obra, Señor, para poder usar en tu ministerio, Señor. Suple, Señor, cada una de sus necesidades, Señor. Que no les falte, Señor, la despensa en sus casas, Señor. Que no les falte el trabajo, Padre Santo. Cuídalos, Señor, a donde vayan, Señor, donde se muevan, Señor, en el ambiente que estén, Señor, en la fábrica, Señor, compartiendo con otros también, Señor. Dando, Señor, de lo que tú de gracia nos das, Señor, hay que dar de gracia también, Señor. Bendícelo grandemente y multiplícalo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.